Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Bretaña, acompaña tus mejores momentos. Esto es Uniremington TV, generando desde la ciudad bonita. Hoy con José Noé Sierra e Isabel Cristina Arango. Bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Charlando con Junca. El día de hoy nos acompaña el doctor José Noé Sierra. Más tarde se va a conectar la doctora Isabel Cristina Arango desde otro lugar de Colombia. El día de hoy nuestro programa se va a encauzar sobre la responsabilidad patrimonial y del Estado en la privación injusta de la libertad. ¿Qué le parece, José Noé, este tema? Primero que todo, doctor Juan Carlos, muchas gracias de antemano por la invitación a compartir este espacio. Bueno, si miramos la responsabilidad del Estado en el tema del patrimonial y todo el tema por la privación injusta de la libertad, tenemos que observar que a nivel nacional se ven muchas situaciones que violan esos derechos que son de todos los colombianos. En ese entendido, pues, si vamos a mirar una línea jurisprudencial y tenemos que hacer un análisis, digamos, consciente y digamos, real y responsable, tenemos que analizar, mirar qué método vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a dar un resultado que sea eficaz y que sea real ante la norma que nos aplica. Eso, pues, nos ayuda también a todos a tener un conocimiento más amplio de todo ese tema jurisprudencial. Excelente concepto, José Noé. Pero antes de iniciar el programa, debemos empezar por entender el concepto de privación injusta de la libertad. Por esa razón, vamos a ir un momento con el doctor José Alejandro Ocampo, de Ocampo Lawyers, quien nos va a dilucidar un poco este concepto de la privación injusta de la libertad. Entendiéndolo, vamos a ir a nuestra parte de la línea jurisprudencial. Pues si hablamos de una privación injusta de la libertad, donde pretendamos una indemnización por parte del Estado, pues definitivamente lo que tiene que existir es un proceso penal, es decir, tiene que estar precedido de un acontecer penal en el cual una persona haya sido privada de la libertad, esa persona haya sido llevada a prisión, haya sido llevada a una cárcel o a domiciliaria y se le haya limitado, pues, el ejercicio de su derecho constitucional, fundamental y humano a la libertad. En esa medida, la persona que discurre en un proceso penal, que hace parte de un proceso penal, que es el procesado dentro de una causa de esa naturaleza y está privado de la libertad, posteriormente termina absuelto. Es decir, discurre el proceso, se detiene preventivamente a la persona. Pues hemos en nuestra oficina tenido casos de personas que han estado privadas de la libertad de manera preventiva por 3 años y medio, 4 años, 2 años, es decir, por tiempo largo. Tal vez los que menos han estado de manera preventiva han permanecido en la cárcel 6 meses, algunos tal vez un poco menos, pero nunca ha sido, pues, una detención preventiva de pocos días, sino que generalmente se extiende bastante en el tiempo. Esa privación entonces se convertirá en injusta una vez se emite la sentencia absolutoria dentro del caso, dentro del proceso penal, es decir, la persona está en la cárcel. Posteriormente se llega al día de la audiencia y en la audiencia efectivamente el juez dice absolver de todos los cargos, cualquiera sea la conducta delictual, pues, que se hubiese fijado, aunque con cambios jurisprudenciales recientes y decisiones que uno evidencia y es muy aisladamente, pero que cada vez cogen más fuerza, pues pretende modificar un poco y subjetivizar este tipo de responsabilidad, pero de eso hablaremos también en otro momento. La persona entonces termina con una sentencia absolutoria, pero resulta que estuvo en la cárcel 2 años, 2 años y medio, 1 año, 3 años, el tiempo que haya estado en privación. Entonces la persona sale de la cárcel y diríamos entonces, ¿qué deviene de aquí? Es decir, yo sabía que era inocente, siempre alegué mi inocencia, no pudo el Estado desvirtuarme el principio de la presunción de inocencia, no pudo el Estado demostrar que la persona o que quien estaba implicado, pues, era un delincuente. Entonces, ¿ahora qué hacer? Me quedo simplemente con 2 años de cárcel, 2 años y medio y sigo la vida.
pues continuarla sin duda, pero jurídicamente existe claramente una responsabilidad del Estado. Puede llegar a existir una responsabilidad del Estado en estos eventos. Agradecemos al doctor José Alejandro Ocampo por su explicación sobre el concepto de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Ahora, para realizar una línea jurisprudencial, José Noé, debemos tener una técnica jurídica. Esa técnica jurídica la hallamos en el libro del doctor Diego López Medina, El Derecho de los Jueces, quien nos enseña 3 puntos básicos y fundamentales. El primero, la búsqueda de un punto arquimédico dentro de una serie de sentencias a lo largo del tiempo. La segunda, la ingeniería reversible, que es el estudio metódico de estas sentencias para encontrar finalmente una conclusión donde se aplica este método. ¿Es así, José Noé? Claro, mi doctor Junca, es que el doctor Diego López es muy claro en su método. Él es muy explícito en cómo se debe aplicar cada uno de los mecanismos para encontrar el punto arquimédico, la sentencia cito, el nicho jurisprudencial, todos los temas que son hasta llegar a la fundadora, sentencia fundadora. Si miramos este sistema que él maneja, es muy acertado. ¿Por qué? Porque nos da una línea de tiempo. En esa línea de tiempo podemos ver cómo se va evolucionando la legislación nacional, digamos, cuando ha habido reformas constitucionales, cómo han sido leyes estatutarias que han reformado cada una de estas sentencias. Ahí es donde nace una sentencia hito, donde sale una sentencia que reforma todo ese sistema que viene anterior a ese tiempo. ¿Por qué? Porque pues por cada tiempo, a medida que va evolucionando la legislación, se van dando derechos que anteriormente no se veían. Se están aplicando sistemas que han pasado de lo subjetivo a lo objetivo. En ese entendido, el Estado va adquiriendo más responsabilidad en cada una de sus actuaciones. Por tal razón, y debido a esta explicación, vamos a encontrar un video que nos amplía este concepto. Lo primero que debemos identificar es el problema jurídico que vamos a tratar o que encierra nuestro caso en específico. Recuerde que el problema jurídico se proyecta en forma de pregunta, delimitando la disputa a partir de los enunciados normativos y fácticos para poder dar una respuesta que aterrice los fundamentos fácticos, o sea, los hechos, con el ordenamiento jurídico al caso en concreto y así poder responder. Una vez tenemos esa pregunta que vamos a responder, nuestro problema jurídico, vamos a buscar una sentencia reciente del tema, idealmente que soporte nuestra postura y mucho mejor si es una sentencia de unificación, una SU. Allí vamos a hacer la famosa ingeniería inversa a partir de nuestra sentencia arquimédica. No te dejes confundir, la sentencia arquimédica es la que se utiliza para la identificación de las demás sentencias que se encuentran relacionadas con determinado tema. Por eso se toma la más reciente y cuyos hechos estén relacionados con el objeto de la investigación. Ahora, hacer la ingeniería inversa o de reversa es buscar en nuestra sentencia arquimédica las sentencias que son citadas. Y aquí un tip es que te enfoques en los elementos esenciales en la medida de lo posible, esos elementos sustanciales de la materia que se van citando y allí nos vamos a redirigir a las sentencias que se citan. En este paso puedes apoyarte en las diferentes páginas de relatoría de las Cortes, donde puedes filtrar por palabras claves, números de radicados, magistrado, ponente y así ahorras tiempo. Aquí empieza a verse la ramificación, así que si puedes hacerlo en un tablero donde puedas anotar libremente con buen espacio, hazlo. Ve poniéndolas porque vamos a remitirnos a cada una de las sentencias que se citan y a esas sentencias vamos a repetir la actividad las veces que sea necesario. Mientras hacemos nuestro ejercicio de ubicar y buscar las sentencias citadas, vamos a anotar las que más se repiten. Esas son las nodales y eso es lo que necesitamos precisamente, dar con las que más se repiten y que ya no se citen más sentencias dentro de ellas. Ese grupo final se llama nicho citacional.
Si hacemos la tarea juiciosos, ese nicho citacional nos da justo lo que debemos saber, los elementos sustanciales que vamos a tener que validar en nuestro caso, los argumentos cruciales del proceso que estamos incoando e incluso podemos ver si hay alguna sentencia ahí. Si quieres repasar la clasificación de las sentencias, por aquí te dejo un video que te refrescará la memoria. Entonces, ya sabes cómo hacer la línea jurisprudencial y sí, es un trabajo que te va a tomar tiempo, pero te va a dar un bagaje importante en el tema que necesitas y eso es algo que te beneficia no solo para tu caso en concreto, sino para futuros casos en los que tengas que tratar este mismo tema. Para hablar de los regímenes de responsabilidad del Estado, hay que estudiarlos y hay que hacer un paralelo, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Este paralelo nos lo dividen las constituciones. La Constitución Política de 1886 y la Constitución Política de 1991. En esta Constitución Política se empezó a hablar de la responsabilidad del Estado y fue evolucionando el concepto como tal, para llegar más o menos a los años 80, encontrando este tipo de responsabilidad del Estado. ¿Como cuál? Como la falla del servicio. Esta falla del servicio hace parte del régimen subjetivo. Y que, como lo vimos bien en la práctica, la carga de la prueba la tiene el demandante. Por el contrario, en la Constitución de 1991 y a partir del artículo 90, donde nos habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, también se analizaron unos elementos, pero en este caso son de carácter objetivo. Es decir, escudriñamos de mejor forma y con unos puntos más específicos sobre la falta de responsabilidad del Estado. En este caso, la carga de la prueba la tiene el demandante. A medida que fueron evolucionando las sentencias de los caracteres objetivos, se fueron dando situaciones de análisis y resolución por parte de los entes de decisión. Tanto Consejo de Estado como Corte Constitucional. En este breve análisis, lo que nos va a desembocar para poder determinar la privación injusta de la libertad, la podemos ubicar dentro de la falla del servicio. Explicada esta situación, vamos entonces a darle paso a los criterios que tuvo las altas cortes a medida que fueron avanzando los conceptos sobre esta privación injusta de la libertad, analizando los elementos subjetivos de la falla del servicio. Ahorita vamos a hacer un análisis de los criterios jurisprudenciales que tuvo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Para ahondar más en el tema, pues quiero citar también el artículo 414 del Código Penal, el cual es el que da un concepto claro cuándo es injusta la libertad y cuál es el delito que se comete. Cuando el Estado priva de la libertad a un ciudadano sin las pruebas objetivas o subjetivas que causan ese daño antijurídico que no tiene el deber de soportar. Vamos con el antijuricidad del daño.
Primero que todo podemos observar que cuando se causa este daño, cuando el ciudadano es privado de la libertad sin justa causa. Lo segundo, cuando la medida cautelar es injustificada. Ahora vamos a mirar el régimen de responsabilidad, aunque inicialmente se evaluaban solamente elementos objetivos, se integraron posteriormente elementos subjetivos cuando había una falla judicial. El último criterio es la indemnización integral, porque la palabra lo dice, indemnización integral. Se integraron elementos como la indemnización y el reconocimiento de daño emergente, lucro cesante y el daño y perjuicio a la vida en relación. Esta sentencia dominante pues es una sentencia del Consejo de Estado del 25 de noviembre del 2021. Esta sentencia tiene unos aspectos claves y muy importantes para darle esta calidad de sentencia dominante, como son la responsabilidad objetiva del Estado. Pues el Estado es responsable patrimonialmente por la privación injusta de la libertad de cualquier ciudadano, pues no tiene el deber de soportar estas atrocidades que se vienen presentando en el país. Segundo, los criterios para la privación injusta de la libertad, que son criterios muy claros y concretos. Tercero, digamos, las garantías de protección, que también deben de ser justas, porque pues es un Estado social de derecho y esas garantías de protección son obligatorias en este país. Esta sentencia, ha sido clave para la jurisprudencia colombiana, ya que consolidó la interpretación de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de la privación de la libertad. Dándole final a este tema, doctor Runca, pasamos ya al punto arquimédico, que es la última sentencia, la que tenemos como referencia actualmente, la última sentencia, que es la que compila toda esta información de toda esta línea jurisprudencial, donde podemos observar que empezamos con un tema que la responsabilidad del Estado solamente era objetiva, después se le fueron anexando presupuestos subjetivos a estas líneas jurisprudenciales, en los cuales el Estado empezó a ser responsable por cualquier situación que se presente, o así sea con presupuestos tanto objetivos como subjetivos, para poderle dar un trámite legal a este tipo de sentencias. Consecuentemente a lo anterior, debemos precisar que el Consejo de Estado ha manifestado que, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 03 de 2002, a la Fiscalía General de la Nación, en representación del Estado, es a quien le asiste la obligación de verificar que la privación de la libertad que se imponga cumpla con los requisitos formales y sustanciales, so pena de incurrir en el deber jurídico de reparar el daño que se llegue a causar por una privación injusta de la libertad a un ciudadano. En ese sentido, el Consejo de Estado consideró que los ciudadanos no están en la obligación de soportar que los errores de procedimientos afecten sus derechos a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad. Por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. Prolegómeno lo anterior, podemos decir que el Estado reconoció en el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política del 91, ya que a partir de su promulgación, la responsabilidad patrimonial del Estado, específicamente para el tema objeto de estudio, se constituyó como un mecanismo de protección y una garantía constitucional de las personas privadas injustamente de la libertad. En ese sentido, tal como lo reitera la sección tercera, dicho perjuicio se traduce en la pérdida económica que le causan a la víctima, con ocasión de un hecho, acción o omisión, operación administrativa imputable a la entidad demandada, que origina el derecho a la reparación y en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 del 98, que dice:
Solamente se pueden indemnizar a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del daño y del hecho mismo. En ese sentido, pues podemos enfatizar de que el Estado es responsable patrimonialmente de todos los daños que se le causen a la persona que sea privada injustamente de la libertad. Llegamos al final de esta línea jurisprudencial, al punto aquí médico, que es la sentencia del 25 de noviembre del 2021, donde el Estado reconoce patrimonialmente las afectaciones que se le hacen a una persona por la privación injusta de la libertad. Aunado a esto, se puede observar en esa sentencia que hay un reconocimiento a los familiares que acrediten su parentesco, como tíos, abuelos, etc. También podemos observar que hay un reconocimiento de daños morales, lucro cesante y daño emergente, y todo ajustado a la normatividad vigente, como también tienen en cuenta los conceptos jurisprudenciales, normas estatutarias, leyes constitucionales, como es el artículo 90 de la Constitución Política, artículo 414 del Código Penal, y también podemos ver la ley 270 del 96 en sus artículos 65 y 68, que hace el reconocimiento de estos daños ante la privación injusta de la libertad. Podemos citar la sentencia del 25 de noviembre del 2021, en la cual es una sentencia dominante. ¿Por qué? Porque hay una compilación de toda la información de las otras sentencias, en la cual se establece la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad. En ese entendido, pues siempre en toda la línea se ha hecho énfasis, se ha recalcado que es por el daño antijurídico, que la persona no tiene la obligación de resistir. ¿Por qué? Porque la privación injusta de la libertad se da cuando la persona es privada de la libertad y posteriormente absuelta del delito que supuestamente cometió. En nuestra sentencia, fundadora de línea, según la tesis limitativa, para que el Estado sea responsable patrimonialmente en casos de privación injusta de la libertad, no basta con que se dicte una sentencia absolutoria. Es necesario que la privación de la libertad se haya producido como resultado de un error judicial, debido a una decisión ilegal, evidente y manifiestamente errónea. Esta tesis se basa en la premisa de que la investigación de un delito, cuando existen indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todos deben soportar por igual, de modo que la absolución final no demuestra por sí sola que hubo algo indebido en la detención. Un caso que ilustra la aplicación concreta de esta tesis es la sentencia emitida por la sección tercera del Consejo de Estado el 2 de octubre de 1996. Los hechos que originaron la solicitud de reparación directa se describen a continuación. Se procesó a un imputado por el homicidio de 5 personas en el municipio de Florencia. La Fiscalía ordenó su detención preventiva para asegurar el desarrollo del proceso. Posteriormente, el sindicado fue absuelto, pero se determinó que actuó en legítima defensa, eximiéndolo de responsabilidad. Considerando que la detención preventiva había sido injusta debido a la absolución, el afectado demandó a la Fiscalía General de la Nación para obtener reparación directa por el daño causado. El Consejo de Estado concluyó que, aunque el proceso penal terminó sin condena, no era el precedente condenar a la Administración de Justicia por privación injusta de la libertad. El alto tribunal determinó que la medida cautelar fue adecuada y cumplía con los requisitos legales para su imposición, ya que existía suficiente material probatorio. En línea con este razonamiento, el tribunal sostuvo que la privación de la libertad debió ser injusta, es decir, fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, que constituyen verdaderas garantías de ese derecho fundamental. Esta tesis, como se puede observar, imponía a la ciudadanía la carga general
de soportar posibles restricciones a la libertad personal derivadas de una investigación penal. La sola absolución del detenido no era suficiente para fundamentar la responsabilidad, a menos que hubiera mediado una decisión contraria al derecho o abiertamente arbitraria. Con estas consideraciones, el Consejo de Estado no basaba la responsabilidad en el resultado final de la investigación, donde el examen se volvía plenamente objetivo, sino que centraba su atención en la naturaleza y características del actuar judicial. Esto, evidentemente, otorgaba a la jurisdicción un margen adicional, ya que el daño antijurídico no se derivaba exclusivamente de la comparación entre la decisión de detención y el resultado definitivo de responsabilidad penal declarado posteriormente. En este contexto, el Consejo de Estado, al adoptar esta postura más amplia sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de privación injusta de la libertad, incluso llegó a establecer que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal determinaba un régimen de responsabilidad objetiva. Por lo tanto, cuando se emitía una sentencia absolutoria, ya fuera porque el hecho no se cometió, el individuo no lo realizó o la conducta no era punible, era necesario otorgar la reparación patrimonial. El alto tribunal expresó sobre este tema. Esta norma instaura legalmente la responsabilidad estatal por daños causados por la Administración de Justicia, para los casos en que los particulares sean privados injustamente de su libertad. En segunda parte, ella consagra 3 casos en los cuales se dispone que la detención preventiva en un proceso penal mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente debe tenerse como injusta y por ende da lugar a indemnización de quien la sufrió, salvo en los casos en que sea la propia víctima la que la haya causado por su dolo o su culpa grave. En la legislación colombiana, este es uno de los pocos casos en que el legislador ha resuelto por ley la situación fáctica, no dejando al juez ninguna alternativa distinta de valoración jurídica. En otras palabras, a él no le está permitido manejar la faceta relativa que tiene la falla del servicio para indagar lo que podría demandarse de éste o para hablar de la responsabilidad patrimonial desde una concreta realidad. Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no requiere la existencia de la falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial, y no es posible la exoneración de la responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia, que en este caso se traduce en la demostración que dicha providencia estuvo ajustada a la ley. Se puede afirmar que, aunque no ha habido uniformidad en las decisiones de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, el alto tribunal ha demostrado una inclinación hacia la tesis amplia en lugar de la tesis limitativa y su jurisprudencia reciente se ha enfocado en consolidar esta postura. Un ejemplo de esto se encuentra en los argumentos presentados por el Consejo de Estado en la sentencia del 1 de marzo del 2006, donde no se condenó patrimonialmente al Estado en un caso en que la Fiscalía General de la Nación demostró haber actuado con diligencia y sobre todo con cuidado al tomar la decisión de privar la libertad de una persona. En este caso, la Fiscalía les impuso la detención preventiva a unas personas por la comisión del delito de acceso carnal violento. La entidad impuso la medida contando con indicios graves de responsabilidad. Se contaba, por ejemplo, con la convincente denuncia formulada por la víctima, a la cual se daba cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrió el hecho. Adicionalmente, en la diligencia de ratificación, la víctima reconoció en fila a los indicados como los autores del delito. También se probó la existencia del hecho, pues el dictamen médico legista lo confirmó. Sin embargo, se condenó a la Fiscalía al considerar el Consejo de Estado que hubo una privación injusta de la libertad, pues tiempo después comparecieron ante la justicia los verdaderos autores del hecho,
y la víctima admitió que había acusado a los sindicados por recomendación de un vecino que señaló que los sindicados habían violado a otras mujeres en la localidad. Ahora es cierto que la construcción de los indicios graves de responsabilidad tuvieron una gran incidencia en la versión de la víctima, que de manera enfática aseguró que los autores del ilícito, cuya materialidad se aprecia debidamente confirmada, fueron los señores Giraldo Ordóñez y Ordóñez Bravo. Sin embargo, la única causal de exoneración de responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente en la época en que ocurrió el hecho, lo era la culpa exclusiva de la víctima, y en el caso concreto los sindicados no fueron culpables de tal error. Saludamos desde la ciudad de Medellín a la doctora Isabel Cristina Arango, quien nos va a hablar sobre el nicho citacional y las sentencias consolidadoras de línea. Doctora, tenga usted muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, doctor Juan Carlos, doctor José Noé y los presentes. Hoy tengo el placer de hablarles sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Un tema de gran relevancia en nuestra jurisprudencia colombiana. En particular, analizaremos 3 sentencias fundamentales del Consejo de Estado. La sentencia del 3 de diciembre del 2012, la sentencia de unificación del 15 de agosto del 2018 y la sentencia del 28 de octubre del 2019. Estas sentencias no solo han abarcado hitos en la forma en cómo entendemos y aplicamos la responsabilidad del Estado, sino que también han incluido significativamente en la protección de los derechos de los ciudadanos. Para comenzar, revisaremos la sentencia del 3 de diciembre del 2012. En esta, la decisión la toma la Sala del Consejo de Estado, aplicándola de manera contundente en la teoría de la responsabilidad plena del Estado. Esta teoría establece que cualquier privación de libertad que resulte injusta debe ser indemnizada sin necesidad de demostrar culpa o dolo por parte de las autoridades. La sentencia se basa en 3 puntos claves, que son la presunción de inocencia. Este principio fundamental del derecho penal se ve reforzado en la sentencia que sostiene que la privación de la libertad, aunque sea temporal, es un daño directo al individuo que apenas está iniciando. Doctores, no debe ponerse en duda la presunción de inocencia durante el proceso judicial. Como segundo, está la indemnización automática. En esta se establece que la indemnización debe proceder automáticamente sin necesidad de que la actuación del demandante haya provocado la actuación preventiva. Este punto es crucial, doctores, porque asegura que la víctima reciba compensación por el simple hecho de haber sido privada de su libertad de manera injusta. Como tercer y último punto clave en esta sentencia está la exclusión de la carga adicional. La sentencia rechaza que el ciudadano deba soportar la carga preventiva, pues prioriza su indemnización argumentando que la privación de la libertad es un perjuicio que el afectado no es obligado a soportarlo. Ahora bien, esta sentencia es significativa. ¿Por qué? Porque establece un precedente claro y firme, priorizando la compensación por la privación injusta de la libertad, considerando esta privación como un daño directo e indemnizable.
Ahora, doctores y los presentes, pasando a la sentencia de unificación del 15 de agosto del 2018. Esta decisión es fundamental porque unifica los criterios sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad. El Consejo de Estado establece que dicha responsabilidad procede en los siguientes casos: cuando la duda es razonable, cuando el juez penal absuelve al procesado por falta de pruebas concluyentes. Doctores, esto significa que las pruebas no son suficientes para continuar con la privación de la libertad. Y la privación de libertad es injusta y debe ser indemnizada. Error judicial. Cuando se comprueba que una actuación judicial es errónea o arbitraria, que condujo a la privación de la libertad del individuo. Doctores, en estos casos, la responsabilidad del Estado es clara, ya que el error o la arbitrariedad de la justicia no debe ser soportada por el ciudadano. Ahora bien, la inexistencia del hecho imputado. Cuando se establece que el hecho por el cual se privó de la libertad al procesado no existió o no era constitutivo de delito. Este punto es crucial, ¿por qué? Porque garantiza que nadie podrá ser detenido por hechos inexistentes o no delictivos. Esta sentencia, doctores, es un hito porque clarifica y unifica los criterios para determinar cuándo el Estado es responsable patrimonialmente por los daños causados. Adopta un enfoque más amplio y objetivo, claramente, buscando proteger a los ciudadanos de manera más efectiva. En su jurisprudencia reciente, el Consejo de Estado ha optado por un enfoque más equilibrado y pragmático, aunque la tesis amplía y actúa por un mecanismo de protección universal para esta sentencia y ha sido criticada por su carácter radical. El concepto, ahora bien, del daño antijurídico es central en estas sentencias, ya que es la discusión refiriéndose al perjuicio que el afectado no está obligado a soportar, como lo hemos venido mencionando. Todo esto bajo una responsabilidad objetiva. Finalmente, doctores y los presentes, analicemos la sentencia del 28 de octubre del 2019. En esta sentencia, la decisión representa un ajuste a la postura anterior, es decir, a la sentencia de unificación. Sí, adoptando un enfoque más matizado y pragmático, como lo he venido mencionando. La sentencia subraya la importancia de un análisis caso por caso para determinar si el daño es antijurídico, como el concepto que les acabo de mencionar. Ahora bien, los aspectos claves de esta sentencia incluyen la evaluación de caso por caso, que se enfatiza en la necesidad de examinar las circunstancias particulares de cada caso. Esto significa, doctores y presentes, que no todos los daños derivados de decisiones judiciales son automáticamente indemnizables. Ahora bien, la distinción entre el daño antijurídico y el perjuicio aceptado, la sentencia hace una clara distinción entre los daños en que el afectado no está obligado a soportar y aquellos que, aunque sean perjudiciales, no califican como antijurídicos.
Finalmente, la responsabilidad en casos de decisiones erradas por el Estado se basa en la privación de la libertad. Presentes y doctores, fue de tal magnitud que el afectado no estaba obligado a soportarla, incluso si la decisión estaba ajustada a la ley. Esta sentencia lo que buscaba era garantizar la protección de los derechos del ciudadano, sin desbordar los límites razonables de la responsabilidad estatal. Finalmente, y para ir cerrando mi intervención, doctor Juan Carlos, doctor José Noé y todos los presentes, es claro que estas tres sentencias reflejan una evolución significativa en la jurisprudencia colombiana sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, como lo hemos venido tratando desde el inicio. La transmisión de una postura amplia y dogmática ha sido un enfoque más equilibrado y matizado hacia la muestra de un esfuerzo por proteger los derechos de los ciudadanos y que todo sea justo y razonable, como lo habla la sentencia del Consejo de Estado del 28 de octubre del 2019. Personalmente, considero que la unificación de criterios en la sentencia del 2018 es un paso crucial para asegurar una aplicación justa y coherente, evaluando caso por caso, como lo mencioné en las anteriores sentencias, y la distinción entre el daño antijurídico y el perjuicio aceptado son esenciales, compañeros, doctores, para evitar injusticias y garantizar que las víctimas de la privación de la libertad reciban una compensación adecuada. Es fundamental seguir reforzando estos criterios y mantener un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la responsabilidad del Estado. Doctor Juan Carlos, doctor José Noé y los presentes. Finalmente, muchas gracias por su invitación a este conversatorio para compartir mis pensamientos acerca de las sentencias que hablamos al inicio, para darle un enfoque diferente. Espero que mi intervención contribuya a un diálogo enriquecedor y constructivo. Muchas gracias. Colombia, un país con una historia rica y compleja, enfrenta un desafío persistente: la privación injusta de la libertad. Detrás de las rejas, encontramos historias de vidas truncadas, familias destrozadas y esperanzas marchitas. En este ensayo, nos adentraremos en el oscuro mundo de la privación injusta de la libertad en Colombia, explorando sus causas, consecuencias y la búsqueda de justicia y reparación. A través de la lente de la indignación y la esperanza, examinaremos el impacto devastador de esta práctica en las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Juntos, navegaremos por los laberintos legales y las instituciones encargadas de impartir justicia, buscando arrojar luz sobre un problema que exige atención urgente y acción decidida. La privación injusta de la libertad es un cáncer que corroe el tejido social de Colombia. Se define como la detención o encarcelamiento de una persona sin una base legal sólida, violando sus derechos fundamentales. Imaginen la angustia de ser arrancado de su hogar, separado de sus seres queridos y despojado de su libertad, sin una justificación válida. Esta es la realidad que enfrentan miles de colombianos, víctimas de un sistema que a veces falla en proteger a los inocentes. Las causas de la privación injusta de la libertad son múltiples y complejas, desde errores judiciales hasta la corrupción y la falta de acceso a una defensa adecuada.
las razones son tan variadas como las historias de las víctimas. Para quienes han soportado la pesadilla de la privación injusta de la libertad, la lucha por la justicia no termina con su liberación. La búsqueda de reparación, tanto económica como moral, se convierte en un nuevo calvario. El Estado colombiano reconoce su obligación de indemnizar a las víctimas, ofreciendo una compensación económica por los daños sufridos. Sin embargo, el proceso para obtener esta indemnización puede ser largo y tedioso, plagado de obstáculos burocráticos. Para las víctimas, la verdadera reparación va más allá del dinero. Buscan la reivindicación de su buen nombre, la restitución de su dignidad y el reconocimiento público del error judicial que sufrieron. Sección 4. El costo de la injusticia. Detrimento patrimonial. La privación injusta de la libertad afecta a las víctimas y tiene un impacto devastador en la economía. El detrimento patrimonial es una consecuencia palpable de esta problemática. Cada día que una persona inocente pasa tras las rejas, se pierden oportunidades laborales y la posibilidad de contribuir al crecimiento económico. El Estado debe destinar recursos considerables para mantener el sistema penitenciario, recursos que podrían ser invertidos en educación, salud o infraestructura. La corrupción y la impunidad perpetúan el ciclo de la privación injusta de la libertad. Combatir estas lacras es esencial para una sociedad más justa y próspera. Sección 5. El marco legal. Código Penal y la búsqueda de justicia. El Código Penal colombiano, en su búsqueda de garantizar la justicia y proteger los derechos fundamentales, establece las bases legales para sancionar la privación injusta de la libertad. Este cuerpo legal define los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad, estableciendo penas para quienes, desde funcionarios públicos hasta particulares, violen este derecho fundamental. Sin embargo, la existencia de un marco legal no garantiza su correcta aplicación. La falta de recursos, la corrupción y la impunidad pueden obstaculizar el acceso a la justicia y perpetuar la impunidad en casos de privación injusta de la libertad. Consejo de Estado y Corte Constitucional. En el sistema judicial colombiano, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional defienden los derechos de las víctimas de privación injusta de la libertad. El Consejo de Estado falla en casos de reparación por daños causados por entidades estatales, incluyendo la privación injusta de la libertad. La Corte Constitucional protege los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad personal. Sus fallos garantizan justicia y reparación a las víctimas. A pesar de los desafíos, representan una luz de esperanza para quienes buscan justicia. Sus decisiones fortalecen el Estado de Derecho y construyen una sociedad más justa. José Noé, mil gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación del programa Charlando con Junca. Hemos tratado un tema bastante importante para la jurisprudencia colombiana, un tema muy interesante que no solo a la parte administrativa, sino también a la parte penal le atañe. Así que mil gracias por aceptar la invitación, José Noé. Don Juan Carlos, de antemano le agradezco la invitación. Los temas tratados fueron de especial interés, ante todo pues para nosotros que estamos en una carrera de abogados, que sí, la estamos ejerciendo, y vamos a necesitar de todas estas herramientas para poder ejercer, porque usted sabe que la jurisprudencia es fundamental para defender o, digamos, ayudar a las personas que lo necesitan, porque para eso estamos nosotros, para ayudar a la sociedad. Muy de acuerdo. Espero que el programa haya sido de su agrado. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y bienvenidos siempre a Charlando con Junca. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto fue Oni Remington TV. Agradecemos su audiencia y hasta una próxima ocasión.